¿Conviene vender soja, maíz, trigo? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Bienvenidos a AgroSeñales, nuestro segundo episodio, un espacio que creamos para brindarles información y para que puedan tomar decisiones sobre el mercado físico de granos a corto plazo. Yo soy Gabriela Protomasevich. Germán Rossi. Matías Righetti, y desde Gabilo queremos acercarles los fundamentos de granos para la toma de decisiones a corto plazo. Así que arrancamos. Germán, ¿qué vendo? ¿Qué venden nuestros productores? Bueno, Gaby, claramente es una pregunta siempre difícil, pero cuando la traemos a Argentina es aún más difícil todavía, por lo que vamos a desarrollar en este programa. Rápidamente, lo que yo haría es repasar un poco la oferta a nivel global. Sabemos que las últimas campañas la oferta viene superando la demanda y con lo cual los stocks a nivel global se ven fortalecidos. Ahora bien, también la demanda, si nos centralizamos en la demanda depende de muchos factores, como pueden ser la fortaleza de las monedas, factores políticos, factores geopolíticos como las guerras y factores de una guerra arancelaria como la que estamos atravesando de Estados Unidos contra el mundo. Entonces, claramente, el motor que hace que los precios suban, que es la demanda, dependen de muchos factores. Y si a eso le metemos el chimichurri de Argentina y su política y elecciones, ¿cómo va? Sí, obviamente las variables locales afectan mucho en los mercados de granos, como fue el pasado fin de semana, que con el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires hay varios indicadores que se modificaron luego del resultado, de que perdiera el oficialismo, como los bonos, las acciones, el riesgo país, el tipo de cambio. Sobre todo este último afectó sobre los precios de los granos en pesos. El lunes el precio en dólar sí se vio un poco afectado a la baja, pero luego se fue acomodando durante los próximos días. Los escucho y pienso que es difícil tomar decisiones con este escenario tan movido, pero también es necesario tomar decisiones, sobre todo de cara a la siembra gruesa que se viene, donde empieza a aumentar la demanda de necesidad de capital de trabajo o de financiamiento. Entonces, ¿qué podemos empezar a recomendar a nuestros productores que hagan? Bueno, acá claramente, Gaby, yo separaría en dos grupos: aquellos productores que por recomendación van a encarar la campaña con financiación propia, y ahí la toma de decisiones es qué grano vender para maximizar la relación insumo-producto, o aquellos productores que van a decidir hacer un mix, una parte financiando a la próxima cosecha y otra parte con capital propio. Así que esos son los dos grandes grupos que separaría para saber qué tipo de recomendación hacerles. Y pensando en este primer grupo, que es el que tiene para poder vender. En el caso del trigo, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo? ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, en el caso de aquel productor que tenga los 3 granos para elegir financiarse la campaña, claramente en el caso del trigo es el grano que más tiene potencial a la baja, si se quiere. ¿Por qué? Porque estamos próximos a una nueva campaña de trigo que va a comenzar en cerca de un mes y medio, los primeros lotes primicia, y porque tenemos una oferta de trigo de la campaña pasada, que es aproximadamente 2,5 millones de toneladas, que van a pasar a ser oferta para la campaña que se viene. Entonces vemos que el mercado de trigo se encuentra invertido. El trigo disponible cotiza alrededor de $200 y el trigo a cosecha de acá a un mes y medio está cotizando entre 12 y 15 dólares menos, y creemos que en la época de plena cosecha, donde se comercializa mayor volumen de trigo, esos precios pueden tender a la baja, como ya lo vienen haciendo desde la campaña pasada y en el resto de los granos. Bien, perfecto. Para el caso del maíz, la comercialización está en un 55%. Eso quiere decir que quedan unas 22 millones de toneladas por comercializar. Bien, Mati. Y con respecto a los precios, vemos que los precios del maíz en dólares, para hacer un análisis que no distorsione estos temas políticos, ¿cómo lo ves el precio del maíz? Sí, el precio del maíz vimos que se alcanzó un piso de unos 174, 175 dólares y que se mantendrían hasta fin de año estos precios, estos valores. Y en cuanto a la demanda, ¿en tu zona, Morteros Porteña, se demanda mucho para la ganadería o no? Sí, el maíz en nuestra zona, en nuestra región, hay una alta demanda para la ganadería, y
Esto hace que la oferta que va hacia Rosario disminuya mucho porque se queda mucho en la zona consumida. Y con respecto, gracias Mati, con respecto a la soja, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Conviene vender o no en este plan de búsqueda de financiamiento para la siembra? Bueno, con respecto a la soja, a diferencia de lo que comentaba Matías, el ritmo de comercialización de soja este año aceleró por diversos motivos, principalmente por temas políticos, que había una baja temporal de retenciones que expiraba el 30 del 6, entonces el productor le puso precio pensando o teniendo en cuenta esa premisa, y también el ritmo de comercialización fue más alto porque el comprador del otro lado decidió en cosecha o comprar a precio lo que va al puerto, o bien comprar en la condición a fijar, pero con plazos bastante más acotados que expiraban el 30 del 6. Eso hoy se traduce en un 62% de comercialización de soja de la campaña en curso, de los cuales casi el 53% de esa soja le puso precio el productor. Entonces este ritmo de comercialización de soja lo que va a hacer, y es de esperar que baje este segundo semestre, porque ya se comercializó bastante. Lo que da en cuanto a precio, así como Matías decía, parece ser que el maíz encontró valores cercanos a $175, la soja en este contexto, con este nivel de derecho de exportación, parecería haber encontrado un piso entre los $290 a $295. ¿Y hasta dónde podría subir? Y como referencia siempre tomamos la posición enero, que es la posición más lejana, hasta que aparezca ya la oferta de la campaña que viene. Entonces la pregunta que hacen todas, ¿puede seguir subiendo la soja? Sí, puede seguir subiendo hasta valores similares a los de enero, y después viene el famoso empalme de cosecha. Y con respecto a este otro perfil, aquel que quiere comercializar lo que va a cosechar, pensemos en trigo 25-26, ¿qué es lo que le podríamos recomendar? Bueno, el escenario, volviendo a los inicios del comentario del trigo, tenemos que ver que la próxima campaña vamos a tener una oferta que se va a situar entre 19 y 20 millones de toneladas, que la comercialización viene muy lenta. El exportador llega a la cosecha actualmente con aproximadamente 2,5 millones de toneladas originadas, de las cuales el productor le puso precio a casi 700.000 toneladas. En cuanto a precio, los valores a cosecha están entre $187 y $187 y $188, y creemos que ese valor puede seguir recortándose un poco en precio, unos $4 o $5 en función a qué, a la capacidad teórica de pago. Pero también tenemos que tener la precaución de que si el trigo se da como la campaña pasada y el exportador tal vez solamente compra o su intención de compra es a precio, puede ser que el trigo vea valores por debajo inclusive de esos $180. La otra vez, Mati, que estábamos conversando, vos mencionaste algo de que vendían pero no entregaban. ¿Cómo es eso? Eso se denomina negocios con pago. ¿Y cómo es? Bien, el productor le pone precio al trigo en este caso, cobra los 5 días y difiere la entrega. O sea, lo entrega no inmediatamente en los próximos 5 días o contractual un mes, sino que lo entrega en el mes de cosecha, en noviembre, diciembre, según lo que pacte. ¿Y qué tiene que tener el productor hecho? ¿Necesita algún aval, algo para acceder a esa forma de financiarse? Sí, el productor tiene que calificar crediticiamente con nosotros. Luego de eso, una vez que está aprobado el límite crediticio, se corren los negocios, este tipo de negocios, se ofrecen, se aprueban, se dan el ok, y luego de eso se cumple con las garantías requeridas. Me hace pensar en el forward en pesos. ¿Tiene algo que ver? ¿Es parecido? Está buena la pregunta, Gaby, porque son negocios similares pero tienen distinta óptica. El primero, el que explicaba Matías, es un negocio en el cual sirve para el financiamiento del productor de algo que va a cosechar en los próximos siguientes 2 meses. Y en el forward en pesos es básicamente ponerle precio al trigo porque tiene necesidad el productor de cancelar ciertos gastos en pesos, pero tiene que entregarlo en el mes pactado y esperar hasta el último día hábil del mes para hacerse de esos pesos, porque son negocios combinados entre la venta de una posición futura del trigo con la posición del tipo de cambio operado en el mercado A3. Y las dos opciones están disponibles. Están disponibles, exactamente. Las dos son en pesos, nada más que una, el flujo financiero, el productor se lo va a hacer a semana, y en la otra lo va a hacer al fin del mes pactado de la entrega. Perfecto. Muy bien, charlemos sobre el último grano que nos quedó en la mesa, el girasol.
¿cuál es el panorama y cómo vienen los precios? ¿Qué es lo que nos están recomendando? Bien, con tema de girasol, antes de ir a los precios, vamos un poco al área. El área de la provincia de Córdoba estimó que aumentó un 20% con respecto a la campaña anterior. Y ya se implantaron, o sea que ya se sembró un 25% de esa área estimada para esta cosecha. Con el tema precios, podemos decir que arrancamos en un principio en unos valores de $360, alrededor de eso, y ahora ya estamos hablando de unos $335. Eso quiere decir que más a medida que nos acerquemos a la cosecha, va a ir bajando el precio, podría bajar el precio, y también teniendo en cuenta que en el momento de la cosecha la logística hacia los puertos o hacia los que hacen la molienda del girasol, que son muy pocos y reducidos los compradores de girasol, se va a trabar un poco y esto va a dificultar y va a costar un poco llegar hacia esos lugares, o sea que eso va también y puede influir en el precio. Bueno, hubo varias canas que surgieron el año pasado cuando fue la entrega de la cosecha de girasol. Este año, ¿qué es lo que recomendamos? Tenemos tiempo para tomar decisiones. ¿Cuál es la recomendación, Germán? Bueno, claramente la recomendación es asegurarse la comercialización de girasol. ¿Cómo la aseguramos? Vendiendo a precio, vendiendo a fijar, estableciendo contratos con acopios que tengan descarga alternativa, que no sea una fábrica. ¿Por qué? Porque como dice Matías, se estima que va a aumentar el área con respecto a la campaña pasada y lo que no aumentó fue la estructura que tiene Argentina para moler girasol. Entonces la fábrica, la molienda tienen la misma cantidad de capacidad de molienda que tenían las últimas 5 o 10 campañas, y al aumentar la oferta considerablemente, se esperan cerca de 6 millones de toneladas de girasol, creemos que esa comercialización se va a trabar, como decía Matías, durante los meses principalmente en marzo, y creemos que como se está sembrando en fecha el girasol, tal vez esas complicaciones vengan en febrero. Entonces la recomendación es la comercialización. A precio de $335, si el margen del productor es positivo a $335, como está cotizando ahora, la recomendación es de vender. ¿Por qué? Porque tiene prioridad la logística cuando es a precio. Si no da margen, obviamente es esquivarle al momento de febrero o marzo para ponerle precio al girasol. Perfecto, entonces ya llegamos al final de este episodio de Agroseñales. Hay bastantes señales para tomar decisiones. Tenemos un repaso de lo que podemos hacer para comercializar y financiarnos teniendo el grano disponible, como con miras a la cosecha del trigo y también con miras a cómo va a ser el panorama del girasol. Por supuesto que toda esta información que brindamos está en un contexto internacional y nacional álgido, con cambios políticos y económicos, por lo cual tomen decisiones pronto con estas agroseñales. Síganos en nuestros canales de YouTube y de Spotify, y por favor, todas aquellas consultas, ideas y temas que les interese que les comentemos y que charlemos aquí en esta mesa, se las hacen llegar a Matías. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.